¿Privilegios? ¿Eso no es posmodernismo? Bueno, uno de los debates más frecuentes cíclicos de Twitter es que es un privilegio, que es ausencia de derechos, la diferencia, y básicamente por qué hay luchas que parece que son como más importantes que otras y las otras, pues bueno, si eso ya mañana. Entonces, pues lo que vengo a explicar en este vídeo es de forma muy sencilla como que realmente que es un privilegio, que es ausencia de derechos, digamos, las contradicciones de la teoría interseccional de dos o tres sistemas, y el oportunismo de cierto sector generalmente rojillo, aunque también lo veo, aunque en algunos anarquistas también se ve, aunque es más raro, hay que ser sincera, tengo que ser sincera. Y bueno, todo esto en rigurosos 720 píxeles con unos cascos de gato que son la hostia, por lo menos por el micrófono. Empezamos. Bueno, el primer paso es establecer una definición de qué es cada cosa. O sea, si queremos hablar de privilegios o ausencia de derechos, tendremos que saber primero qué es cada cosa. Desde una perspectiva marxista, cuando hablamos de ausencia de derechos, es tan simple como que un colectivo tiene derechos y otro no, sin que el que los tiene obtenga ningún beneficio, digamos, de que el otro no los tenga. Yo qué sé, por poner un caso muy simple, a mí por ser castaña me dan tarta, a ti no. Yo realmente no me beneficio, no me beneficio de que a ti no te den tarta. A mí es tan simple como que te la den a ti. Si a ti te dan también tarta, en términos, yo no voy a perder nada. Entonces es así. In real life, digamos, explicando el asunto con mayor complejidad, por ejemplo, podríamos entrar, por ejemplo, en mi mejor amigo, que es cis, y yo soy trans. A mí, por ejemplo, para tener mi DNI como mujer trans que soy, me piden 2 años en hormonas y un informe psiquiátrico favorable. A él no. Si quitan esos requisitos, él realmente no va a perder nada, no obtiene beneficio de esa situación. Él realmente tiene un derecho que yo no tengo reconocido. No es un privilegio como tal, no está obteniendo un beneficio. Sin embargo, por ejemplo, si vamos al tema de las hormonas, ese tema es más interesante, porque, por ejemplo, según la ley de 2007, yo estoy obligada a estar 2 años en hormonas, que por cierto los llevo. Si en ese caso, si quitan esa obligación de hormonarte, que es lo que más o menos se pretende en las nuevas leyes, con lo de la autodeterminación de género, en ese sentido, por ejemplo, mi amigo tampoco perdería nada, pero la farmacéutica que fabrica los medicamentos, sí, porque esa empresa farmacéutica está recibiendo beneficios de que a mí me obligan a estar en hormonas, está haciendo negocio de ello. A ver, siendo realistas, las personas trans somos una parte ínfima de la población y realmente la mayoría, esos medicamentos están dedicados mayormente a personas cis. De hecho, si miráis los tratamientos del Testex prolongatum, del Androcur, del Climen, del Enceto, Progilutol, 800 pastillas, en ninguna vais a encontrar explícitamente el tratamiento hormonal sustitutivo para personas trans. No sale. Entonces, eso ya es un indicador de que realmente quien consume mayormente esos medicamentos es gente cis, y que
la gente que consumimos esos medicamentos somos minoritarios. Entonces, recapitulando, con el tema de las hormonas, por ejemplo, si a mí me quitan ese requisito, mi amigo no pierde nada. Realmente no, ni pierde ni gana nada. O sea, simplemente a mí me dan el DNI sin tener que empastillarme durante 2 años. Sin embargo, la farmacéutica sí, porque eso significa que montones de personas trans ya no tienen que comprar sus fármacos y estar como mínimo 2 años comprándolos para poder obtener esa identificación. Definido la diferencia entre privilegio, definida la diferencia entre ausencia de derechos y de paso 3x1 desmentido uno de los mitos transfobos más usados. Ya que esto muchas veces implica Minecraft, vamos a verlo en el puto Minecraft. Si vamos a la granja del tío Macetas, la típica granja que podrías tener en tu servidor de rol con unos cuantos colegas y demás, básicamente tendríamos a los típicos pobres NPCs que usas de mano de obra barata. Ya no digamos lo que es eso cuando coges cuando usas la típica granja de aldeanos y los pones a parir como conejos para conseguir acuerdos basura. Eso de hecho daría mucho de qué hablar, pero bueno, el caso es que al fin y al cabo lo que tú haces es usarlos para beneficiarte a costa de su trabajo, a costa de su realidad. Si, por ejemplo, digamos que aquí los colegas pudieran tomar conciencia de clase y organizar ellos el trabajo y quedarse con todo lo que producen, el amiguito que tenemos aquí tumbado en la piscina, del que se supone que es propiedad de la granja, lo perdería todo, perdería su principal fuente de ingresos, privilegio. Esto, por ejemplo, si en esta sociedad impera una cultura machista en la que, por ejemplo, los tíos son más capaces de recoger grano y más fuertes y más capacitados para labores más duras que sus compañeras, realmente eso es ausencia de derechos, porque si se pone al mismo nivel, si hacen exactamente el mismo trabajo, realmente no pierden nada. Claro, aquí entraríamos en, digamos que esto sería la parte que estrictamente atañe a la diferencia entre privilegio y ausencia de derecho. ¿Qué pasa? Que hay dos cosas más que me gustaría tratar que surgen a raíz de este tema. Entonces, ¿cuáles son estas dos cosas? Podemos hablar en primer lugar de la teoría interseccional, ¿vale? Que en sus inicios hablaba del patriarcado y el capitalismo como dos sistemas completamente iguales, digamos, situados en dos planos iguales, o la de tres sistemas que sitúa capitalismo, patriarcado y sistema racial al mismo nivel. ¿Cuáles son las carencias, los errores de esta teoría? En primer lugar, que realmente capitalismo, patriarcado y racismo no están al mismo nivel. Efectivamente, el capitalismo el capitalismo sí es un sistema socioeconómico, digamos, pero los otros dos no. ¿Por qué? Para definir un sistema socioeconómico, digamos que se tienen que dar dos cosas muy concretas. Unas fuerzas productivas, es decir, quien produce, quien hace todo el trabajo, y unas relaciones de producción, digamos las relaciones
entre los seres humanos que producen, los que no producen, etcétera. Entonces, en el capitalismo, las relaciones de producción es que nuestros colegas Elvis Tech y Susana Oria son los que hacen el trabajo de cultivar el trigo en nuestra granja o las zanahorias, y luego pues recogerlas y mandarlas al almacén de trigo que me he currado aquí. ¿Cuáles son las relaciones de producción? Pues que mientras estos señores, las fuerzas productivas, son las que hacen todo el trabajo y venden toda su fuerza de trabajo al señor Maceto, que está tumbado en su tumbona, el señor Maceto no hace realmente nada, no aporta nada al proceso productivo. Esa es, digamos, su función. Aquí algunos dirán, aquí habrá quien diga, ya, pero es que la mujer realiza trabajo en casa, por ejemplo, el trabajo doméstico, pondrán el ejemplo el trabajo doméstico, y dirán que el hombre vive a costa de ese trabajo. No realmente. El hombre no se está apropiando de ningún excedente de producción, no se está apropiando de ese trabajo. De hecho, si digamos ambos se pusieran a hacer tareas, si aquí nuestro amigo Pod y Estela se pusieran a limpiar, en términos económicos no perderían nada. No perdería digamos, Pod no perdería nada, simplemente pues eso, limpiar, pero en términos económicos no perdería su fuente de ingresos principal, mientras que si sus trabajadores deciden quedarse con robar la fábrica y quedarse con toda la producción, perdería su principal fuente de ingresos. Esa es la diferencia, por poner un ejemplo. A esto hay que añadirle, por ejemplo, que en este caso, por ejemplo, aquí nuestra amiga Catgirl May les hace todas las tareas. ¿Significa eso que está al mismo nivel que Estela? No realmente, porque en el caso de May, ella está haciendo todas las tareas de los cuidados a cambio de un salario y ciertas condiciones, que muchas veces son condiciones de mierda. Se puede ver en los hoteles, por ejemplo, que en las condiciones de las Kellys. Entonces, lo importante, digamos, la especial diferencia es primero fuerzas productivas. El capitalismo las tiene bien definidas, el patriarcado realmente no. Si el patriarcado fuera un sistema, significaría que tiene que haber fuerzas productivas concretas. Sin embargo, un hombre puede producir valor igual que lo puede producir una mujer. Sin embargo, en el capitalismo, solo la clase obrera es quien produce valor, es quien produce, es quien hace el trabajo, digamos de forma muy simple. Digamos, esto es en cuanto a la crítica a la teoría interseccional. La siguiente y última parte del vídeo viene por digamos que vendría a ser la otra cara de la moneda, que es cuando desde ciertos sectores de la clase obrera, cafecito, desde ciertos sectores de la clase obrera se viene a decir que como el patriarcado, el colectivo LGTBI, racismo, etcétera, al fin y al cabo son ausencias de derechos, lo que se llaman luchas parciales. No debemos, las luchas parciales son una distracción para la lucha obrera, y que por lo tanto no debemos centrarnos en ellas. Esto es otra desviación. La tarea del marxismo como tal, sí, efectivamente no es poner al mismo nivel
no es poner al mismo nivel el patriarcado o, no es- o el racismo, no es poner al mismo nivel ausencia de derechos y privilegios. Sin embargo, sí hay que dotar a estos colectivos de una teoría revolucionaria para su liberación, para su emancipación como clase, para aquellos que forman parte de la clase obrera, porque al fin y al cabo es el capitalismo el que mantiene la cultura machista, la cultura LGTBI fóbica o la cultura racista, por ejemplo. Esto, en el caso de, o sea, la excusa muchas veces, además, suele venir, espérate que está siendo de noche y necesito luz. La excusa muchas veces suele venir de espacios que no forman parte de ninguno de estos colectivos y por medio de análisis bastante mecanicistas es aquello de pretenden separar por completo ambas realidades y dices, no es que estén al mismo nivel, pero obviamente influyen una sobre la otra. El que tú seas mujer implica que en trabajos masculinizados no vas a tener mucho más difícil entrar. Del mismo modo que en trabajos feminizados vas a tener mayor dificultad para entrar si eres hombre. Ya no digamos si hablamos del género no binario. Si por ejemplo, o sea, a la hora del acceso a un alquiler, a un trabajo, ¿cuántas veces hemos escuchado la historia de que a alguien LGTBIA no le han dado alquiler, le han echado por ser lo que es? Realmente, si bien no es una parte de la economía, sí es una parte de la ideología. O sea, el capitalismo tenemos que entender que no solo la parte económica, la parte de fábricas, empresas, etcétera, también es la parte cultural e ideológica. Entonces, negar que la parte cultural tiene una influencia sobre la parte económica es un mecanicismo de manual y de hecho las propias luchas parciales, las dinámicas, así lo demuestran. Entonces, al final, lo que se debe hacer, digamos, es hacer un análisis debido de estos colectivos y dotarles de teoría revolucionaria. No es la primera vez que se hace, de hecho. A principios del siglo XX, la Segunda Internacional de Mujeres lo que se dedicó fue a dar una teoría propia desde la entonces socialdemocracia y luego muchas pasarían a la Tercera Internacional, es decir, serían comunistas, dotaron en lugar de ir a la zaga del análisis de las sufragettes o negarse en banda a hacer caso de las demandas por los derechos de las mujeres, lo que hicieron fueron unos aportes propios y fueron muy críticas, por ejemplo, con, con algunos aspectos concretos de las sufragettes, y es que muchas de ellas eran mujeres burguesas y además de además de raza blanca, bastante racistas, que lo que buscaban era la igualdad frente a sus equivalentes burgueses de clase, los hombres. No buscaban realmente una liberación para toda la mujer. Y porque al fin y al cabo en el capitalismo la mujer seguirá estando oprimida. A nivel muy resumen, eso sería todo. Por dar un poco de bibliografía al respecto, un poco de texto, porque no me gustaría acabar el vídeo sin dar un poco de material, yo recomendaría, por ejemplo, el texto de Cynthia Ruza de Patriarcado y Capitalismo, Reflexiones degeneradas. Básicamente explica todo muy bien y de forma muy asequible todo esto que he explicado. Luego también recomendaría, digamos, entrar en filosofía más general, un poco entendiendo, digamos, los análisis concretos del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, se entiende más o menos la relación y las diferencias entre
entre falta de derechos y privilegios. Pues nada, espero que este vídeo haya sido útil. Ahí tenéis los comentarios y un placer.